Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es María José Fernández, docente ayudante de la Cátedra de Operatoria Dental. La clase de hoy es acerca de los criterios de la FDI y la evaluación de restauraciones. Los objetivos de la clase de hoy son comprender el proceso de análisis y evaluación de restauraciones, determinar cuándo debemos realizar la reparación, el recambio o el monitoreo de una restauración. Interiorizar también los criterios de la FDI para la evaluación de nuestras restauraciones. Cuando nos enfrentamos a una restauración, debemos determinar el estado en el que ésta se encuentra. Esto nos lleva al desafío clínico de objetivizar y uniformar las decisiones de tratamiento y así nuestro criterio clínico. Para ello, se han creado diversas guías y protocolos de evaluación, con el fin de aunar criterios al momento de evaluar. Estas guías nos llevarán a tomar la decisión de conservar, reparar o recambiar una restauración. La odontología en las últimas décadas ha tenido un cambio de paradigma y este es el paradigma de la mínima intervención. Dentro de este paradigma se encuentra la reparación de las restauraciones. Dentro de las ventajas de esta se encuentra la mayor preservación de tejido, la protección de los efectos sobre la pulpa, la reducción del dolor durante el procedimiento, el menor riesgo de iatrogenia al diente vecino, el menor tiempo de tratamiento, menor costo, una buena recepción por parte del paciente y así también aumentamos la duración de la restauración para lograr así una extensión del ciclo restaurador del diente. Al momento de realizar la evaluación de restauraciones, es necesario hacer un correcto examen y diagnóstico. Para ello, debemos evaluar las condiciones clínicas de la restauración. Contar en lo posible con una evaluación radiográfica. Evaluar la vitalidad dentaria. Y, dentro de los aspectos más importantes, conocer la historia clínica del paciente. Debemos siempre tener en cuenta, antes de decidir el tratamiento a realizar, el tiempo de permanencia en boca de la restauración. Si el paciente presenta algún tipo de sintomatología dolorosa o historia de dolor previa. Por ejemplo, existen restauraciones extensas de larga data en dientes maduros. Muchas de ellas se encuentran asintomáticas, en parte por la calcificación de la cámara pulpar. Es por esto que siempre es necesario realizar una correcta anamnesis del paciente y determinar si el recambio es necesario o si podemos realizar un abordaje mínimamente invasivo como lo es una reparación. Es importante dentro del análisis de las restauraciones recordar el concepto de caries secundaria. Esta es una lesión que se desarrolla adyacente a una restauración, a diferencia de una caries primaria que se origina y desarrolla sobre una superficie dentaria no restaurada con anterioridad. La lesión de caries secundaria se puede originar en dos zonas: esmalte o cemento de la superficie dentaria, conformando así una lesión externa, y en el esmalte o dentina a lo largo de la interfase diente-restauración. Como se aprecia aquí en la imagen, se está formando una caries a nivel del esmalte y también podemos observar que se encuentra infiltrada la interfase diente-restauración. Existen 4 opciones de cómo podemos manejar las restauraciones. La primera es no realizar un tratamiento y solo monitorear, en caso de que sean fallas menores que no afecten en la integridad de la restauración ni su pronóstico. Por ejemplo,
un color no tan favorable en dientes posteriores que no afecta la estética del paciente podría no significar un problema. Es por esto que en estos casos no es necesario realizar un tratamiento. También está la opción de remodelar las restauraciones, de repararlas. Esto está indicado principalmente en caso de deficiencias localizadas, que son clínicamente insatisfactorias y que ya no son aceptables. La reparación va a constituir un abordaje mínimamente invasivo, que implica, en cualquier caso, la adición de un material restaurador, con o sin una reparación de la restauración o los tejidos dentales. El recambio está indicado si existen problemas generalizados o severos y se necesita de una intervención, cuando ya la reparación no es razonable o posible. El recambio va a ser la remoción completa de la restauración y usualmente va a conllevar a la pérdida de mayor estructura dentaria. Dentro de los criterios para la evaluación de restauraciones, encontramos los planteados por Hickel en el año 2010. Este se encargó de evaluar las diversas propiedades de las restauraciones, dividiéndolas en tres categorías: las propiedades estéticas, las propiedades funcionales y las propiedades biológicas. Y estas a su vez las subdividió. Dentro de las propiedades estéticas tenemos el brillo superficial, las tinciones, la correspondencia del color y traslucidez, la forma anatómica estética. Dentro de las propiedades funcionales podemos observar la fractura del material y la retención, la adaptación marginal, el contorno oclusal y desgaste, la forma anatómica proximal, la examinación radiográfica y la opinión del paciente. Dentro de las propiedades biológicas encontramos la sensibilidad postoperatoria y vitalidad dentaria, la recurrencia de caries, erosión, afracción, la integridad dentaria, entre ellas el crack de esmalte, fractura dentaria, la respuesta periodontal, el estado de la mucosa adyacente y la salud oral en general. Dentro de los criterios desarrollados por la FDI, encontramos 5 clasificaciones posibles de los parámetros expuestos por Hickel. Entre ellos encontramos clínicamente excelente, clínicamente bueno y clínicamente satisfactorio. Estos tres nos indican que podemos conservar la restauración. También encontramos el parámetro clínicamente insatisfactorio, que nos indica que debemos realizar la reparación de la restauración. Y el parámetro clínicamente pobre, que sí o sí nos llevará a un recambio de la restauración. En la diapositiva apreciamos los diferentes escenarios en que nos encontramos en el caso de las propiedades estéticas según la clasificación de la FDI. Como les planteaba anteriormente, tenemos 5 escenarios: excelente, bueno, suficiente, insatisfactorio y pobre. Con los 3 primeros podemos mantener la restauración como está. No así si tenemos parámetros insatisfactorios que nos llevarían a una reparación, o parámetros pobres, en donde nos indicarían la necesidad de recambio. Dentro de las propiedades estéticas encontramos el brillo superficial, las tinciones, la correspondencia de color y traslucidez y la forma anatómica estética. Lo mismo sucede con las propiedades funcionales. Entre ellas encontramos la fractura de material y la retención, la adaptación marginal, el contorno oclusal y desgaste, que puede ser cualitativo o cuantitativo, la forma anatómica proximal, en la que apreciamos el punto de contacto
el contorno, la examinación radiográfica cuando aplique y la opinión del paciente. Con las propiedades biológicas sucede lo mismo. Podemos tener 5 clasificaciones posibles para evaluar la sensibilidad posoperatoria y la vitalidad dentaria, la recurrencia de caries, erosión, afracción, la integridad dentaria, ya sean cracks de esmalte, fracturas de esmalte, la respuesta periodontal, siempre comparada a un diente de referencia, la mucosa adyacente y la salud oral y general. Para resumirles un poco y que puedan tener un poco más claro el escenario y la diferencia entre reparación y recambio y cuándo realizaríamos uno o el otro, les comparto la siguiente tabla. Dentro de los escenarios que podemos encontrar al evaluar nuestras restauraciones, se van a encontrar los problemas marginales. Entre ellos está la tinción marginal, que si es localizada, superficial y nos entrega un posible acceso, podríamos tratarla a través de la reparación. No así si es una tinción marginal profunda, en donde nos indicaría que ya debemos realizar el recambio de la restauración. En el caso del problema clínico de la adaptación marginal, si existe una interfase menor a 250 micrones, se puede realizar una reparación, pero si existe la pérdida de la restauración, ya sea desalojo parcial en un gran volumen, debemos sí o sí realizar el recambio, o si esta interfase es más amplia. En el caso de existir una caries adyacente a la restauración, se debe evaluar si es una desmineralización severa o caries con cavitación. En el caso de una sospecha de caries que está localizable y accesible, se podría realizar una reparación. No así si no estamos seguros de la extensión y tenemos una lesión de caries profunda o dentina expuesta que no es accesible para la reparación. En este caso, sí o sí, deberíamos recurrir al recambio de esta restauración. En la imagen podemos observar que se muestran las diversas clasificaciones posibles de los parámetros de evaluación de la FDI. Observamos tinciones de superficie. En las primeras restauraciones no se aprecian mayormente tinciones, por lo cual es un parámetro clínicamente bueno. Cuando nos encontramos con restauraciones con el parámetro tinción de superficie clínicamente regular, debemos intervenir, ya sea realizando algún tipo de reparación o manteniendo a la restauración en un estricto control. Si encontramos tinciones severas, nos indicarían que debemos realizar sí o sí el recambio de nuestra restauración. En el caso de los problemas de superficie, encontramos las deficiencias de pulido. Estas pueden ser reparables en el caso de una superficie rugosa, por ejemplo, en donde un simple pulido no es suficiente, pero podemos realizar un acabado, modificar la superficie con alguna fresa, por ejemplo, y realizar posteriormente el pulido. No así cuando la superficie es muy áspera, de forma generalizada, y actúa como un agente retenedor de placa, y no es posible solucionar el problema solo con acabado y pulido. La forma anatómica se puede reparar en algunos casos. Por ejemplo, cuando existe un exceso de material, podemos contornear y mejorar la forma. Cuando la forma es inadecuada y no existe posibilidad de reparación, debemos realizar un recambio. En el caso de los contactos proximales, es algo crítico que debemos mantener. Un punto de contacto inexistente
nos llevará al recambio de la restauración si es que existe evidencia clara de un daño debido al impacto alimenticio. Y si es que no es posible la realización de una reparación. Podemos, por ejemplo, reparar en caso que exista una restauración con algún hombro, siempre y cuando tengamos el acceso a la zona. El contorno oclusal vamos a considerarlo para una reparación cuando éste va a exceder el contorno normal del esmalte, o si es que se perdieron puntos de contacto oclusales, y esto afecta a la función masticatoria. No será posible reparar cuando existe un deterioro generalizado demasiado excesivo. Nos encontramos frente al problema clínico de fracturas y pérdida de estructura. Por ejemplo, si nos vemos obligados a realizar una cavidad de acceso para un tratamiento de endodoncia en una incrustación metálica, en la que observamos que la restauración está indemne, podemos optar por algo más conservador como una reparación. Pero si la restauración remanente es deficiente y no suficiente en estructura, no es posible y debemos realizar un recambio. En el caso de fracturas del material restaurador, podemos reparar si estas fracturas se produjeron en bloque y representan menos de la mitad de la restauración, y existe un remanente dentario suficiente que no consideremos que esté muy debilitado. O también podemos reparar en caso de fracturas de fragmentos en los cuales se ha dañado de forma leve la integridad marginal. Si existe una pérdida completa de la restauración, múltiples fracturas o si se pierde el 50% o más de la restauración, sí o sí debemos recurrir al recambio. En cuanto a la integridad del diente, si tenemos cracks menores a 250 micrones o la penetración de la sonda, pérdida de esmalte o fractura de la pared de esmalte, fractura de una parte pequeña de la cúspide y que nos permite acceso, podemos realizar una reparación. Debemos realizar el recambio sí o sí en el caso de una gran fractura dentaria o una fractura cúspide. En la siguiente imagen podemos observar el parámetro de integridad dentaria. Entre ellos podemos apreciar cracks de esmalte y fracturas dentarias. Consideramos clínicamente bueno cuando hay integridad completa, pequeñas fracturas marginales de esmalte o una línea delgada de crack menor a 250 micrones. Ya clínicamente pobre cuando nos encontramos con fracturas dentarias. Regular cuando observamos defectos marginales mayores a 250 micrones, y es allí donde deberíamos realizar al menos una reparación de la restauración. En la imagen podemos observar en la primera foto una amalgama que presenta una lesión de caries asociada a la región proximal. Después observamos una restauración de resina compuesta con múltiples fracturas marginales y desajuste oclusal. En la imagen que corresponde al parámetro clínicamente pobre, en la primera podemos observar una restauración de amalgama que se mantiene indemne, pero se ha provocado una fractura de la estructura dentaria en relación a la amalgama. En la siguiente imagen se puede observar una restauración de composite que se mantiene indemne, pero también se ha producido una fractura cúspide. Y así con las dos siguientes fotos que se aprecian en el parámetro clínicamente pobre. Podemos observar que en estos casos sí o sí debemos realizar el recambio de la restauración. Finalmente, dentro de los criterios que nos llevan a la reparación o recambio de las restauraciones, se encuentra el punto de vista del paciente, lo cual
siempre es relevante al momento de tomar una decisión de tratamiento. En ocasiones, estas disconformidades que puede presentar el paciente se pueden solucionar simplemente con una reparación de la restauración, una mejora en el pulido, una remodelación de la forma cuando existe un exceso de material, por ejemplo. Pero si nos encontramos frente a un paciente insatisfecho completamente o que presenta algún tipo de efecto adverso provocado por la restauración, incluido dolor, por ejemplo, debemos realizar un recambio. Ahora bien, somos los encargados de orientar al paciente y explicarle sus opciones de tratamiento. Muchos pacientes hoy día solicitan el recambio de restauraciones de amalgama, por ejemplo, basados netamente en un tema estético. En estos casos, somos quien debemos orientarlo, explicarle cuáles son los pros y los contras de realizar un recambio de una restauración que se encuentre indemne y que según los criterios de evaluación de restauraciones no necesitaría un recambio. Reparación de restauraciones. Cuando un diente es reparado mediante una restauración, este va a entrar al ciclo de la muerte. Esto quiere decir que cada vez que sea intervenido con un recambio de la restauración, se va eliminando tejido sano y el diente se va deteriorando, lo que llevará finalmente a una pérdida funcional progresiva, llegando incluso a influenciar la calidad de vida del individuo. La reparación de restauraciones va a tener el potencial de tomar menos tiempo clínico y a veces estas se pueden realizar sin anestesia local, lo que puede ser menos estresante para el paciente comparado con el recambio de la restauración. Problemas como el dolor, la ansiedad, angustia, tiempo y costo son consideraciones importantes tanto para el dentista como para el paciente. También, y no menos importante, la remoción innecesaria del tejido dentario sano puede provocar un agrandamiento del tamaño de la restauración que puede alterar el tratamiento previamente propuesto y resultar en alguna patología pulpar irreversible. Cuando existen dudas en la decisión clínica sobre cambiar una restauración o no, el procedimiento de reparación de estas puede ser la alternativa menos invasiva para el paciente. Para reparar restauraciones se pueden utilizar fresas de Carva y sistemas de pulido. Estas proporcionan una mejora en parámetros como rugosidad de la superficie, brillo y anatomía. En las conclusiones, podemos decir que la reparación de la restauración no va a estar indicada en el caso que existan caries secundarias a las cuales no podamos acceder a través de una cavidad pequeña o sin que afecte la resistencia de la restauración frente a las fuerzas funcionales, ya que pueden comprometer zonas profundas que pueden dejar sin soporte a la restauración. Dentro de lo que podemos concluir y para sintetizar, es que en el caso que una restauración ya haya sido reparada y volvió a fracasar, no estaría indicada la reparación, y en este tipo de casos vamos a recomendar el reemplazo de la restauración. Por lo tanto, siempre hay que identificar el motivo del fracaso de la restauración, porque si la reparamos, esta puede volver a fallar por la misma razón. La reparación de las resinas compuestas. Sabemos que las restauraciones de resina compuesta que vamos a colocar en los dientes anteriores y posteriores pueden ser propensas al envejecimiento o fracaso a largo plazo, lo que va a resultar en la necesidad de una reparación o reemplazo. En el caso de la reparación de la restauración, vamos a eliminar principalmente una parte de la restauración y la superficie de la restauración existente, o sea remanente, va a actuar como sustrato de unión. Una reparación exitosa requiere la unión adecuada entre la restauración existente y el material restaurador que se aplica para reparar este defecto. La resina compuesta se va a utilizar con mayor frecuencia como material de reparación, gracias a su capacidad para adherirse a esmalte y a dentina. La retención de la restauración de composite existente puede obtenerse de forma macromecánica
al remodelar con una fresa, asperizar o hacer una especie de retención, micromecánicamente al grabar con ácido fluorhídrico o realizar un arenado. Hay que considerar que la aplicación de ácido fluorhídrico no se realiza prácticamente en boca por todas las complicaciones que su aplicación tiene. Además, la aparición de un agente de acoplamiento como el silano va a mejorar la resistencia de la unión de esta reparación. El siguiente estudio es un estudio in vitro del año 2010 que busca analizar la preparación de la superficie de las diversas resinas compuestas que van a ser reparadas. Se van a realizar diferentes protocolos, entre ellos el uso de arenado, grabado con ácido ortofosfórico, con ácido fluorhídrico en diversas concentraciones, y se va a llegar finalmente a la conclusión de que no existe un protocolo para todas las resinas compuestas en el tratamiento de superficie, y este va a depender del tipo de resina. Por ejemplo, resinas con nanorrelleno, composite híbridos, por ende el efecto de grabado va a depender del tipo de resina. Cuando se aplican agentes como el silano, se va a desarrollar un enlace covalente entre los monómeros del sistema adhesivo y las partículas de relleno inorgánico en el compuesto. Además, el silano también aumenta la humectabilidad de la superficie del sistema adhesivo, por lo que facilita una mejor infiltración de la resina adhesiva en las irregularidades. Dentro de las ventajas de la reparación de restauraciones, encontramos la mayor preservación de tejido dentario, la protección de la pulpa frente a los posibles efectos nocivos que genera la instrumentación, la reducción del dolor del paciente, evitamos el riesgo de iatrogenia en dientes vecinos, el tratamiento tendrá un tiempo más corto de duración, el costo va a ser menor, el paciente tendrá una buena recepción al tratamiento y así también aumentaremos la duración de la restauración. Con ello, extendemos el ciclo restaurador del diente. Debemos considerar que durante la vida de una pieza dentaria se verá enfrentada a múltiples restauraciones. Cada una de estas será menos conservadora que la anterior, ya que se irá perdiendo cada vez más tejido. Es por ello que evitar realizar un recambio por sobre la reparación nos ayuda a extender este ciclo restaurador. Si la reparación es aplicable, la consideración del costo-beneficio está usualmente a favor de un abordaje mínimamente invasivo. En pacientes con necesidades especiales, por ejemplo, sobre todo mayores, en condiciones que complican y limitan su higiene oral, cooperación o tolerancia a los procedimientos dentales, la reparación puede ser una opción muy útil. Siempre debe incluirse el monitoreo en estos casos. Recomendaciones para la reparación. Para la reparación de los defectos marginales en todo tipo de restauraciones y materiales, debemos abrir cuidadosamente y limpiar para eliminar la posible caries en la superficie y suavizar márgenes. Aplicar ácido fosfórico y posteriormente la aplicación de adhesivo. En el caso de falla de una restauración cerámica o restauraciones de composite, utilizar un adhesivo que contenga silano puede resultar ventajoso. Las interfaces o grietas pueden ser rellenadas con resinas compuestas fluidas. En la imagen podemos observar un defecto marginal amplio en restauraciones cervicales de resina compuesta. Se realiza una reparación con resina compuesta fluida y el uso de un adhesivo que contenga silano. Y en la imagen podemos observar el resultado. Continuando con el tema de la reparación versus el recambio,
en las restauraciones de amalgama hay diversos factores que debemos considerar. Esta imagen nos sirve de ejemplo para ilustrar lo que podemos lograr solo realizando un correcto pulido de una restauración de amalgama con años de duración en boca. A su izquierda podemos observar esta restauración con un pulido deficiente. A la derecha podemos observar cómo ha cambiado esta restauración solamente con el correcto pulido de la restauración. En la tercera y cuarta imagen podemos observar restauraciones con defectos. En la imagen de la izquierda se observa una restauración de amalgama con fractura de la superficie lingual. En la cuarta imagen podemos observar una lesión de caries secundaria en el margen de la restauración de amalgama en el canino. Los criterios en este caso son diferentes. En el caso de la amalgama que presenta caries secundaria, la indicación sería la realización de un recambio, a diferencia del primer caso donde solo con un correcto pulido podemos prolongar la vida útil de esa restauración. Considerando que se van a ver enfrentados a estas restauraciones de amalgama, en muchas ocasiones, a pesar de que ya no se realicen, es importante que aprendan la correcta secuencia de acabado y pulido para que ustedes puedan mantener esas restauraciones por mucho tiempo más en la boca de sus pacientes. El acabado lo vamos a realizar con fresas multihoja de acero o de carburo tungsteno de baja velocidad. Son fresas de 12 a 40 hojas, también conocidas como fresas de borde. Estas fresas deben utilizarse con movimientos rápidos, precisos y de vaivén. No deben permanecer mucho tiempo en contacto con la restauración, considerando que esto genera calor. El pulido de la amalgama a través del sistema de pastas lo vamos a realizar en 3 pasos. Primero, la utilización de pasta de piedra pómez fina y agua o alcohol. Aplicar esta pasta con una escobilla dura de profilaxis en nuestra amalgama. Posteriormente, utilizar una pasta de piedra pómez fina más óxido de zinc más agua o alcohol. Y finalmente, realizar el pulido con óxido de zinc puro. Consideremos que la granulación va disminuyendo, lo que nos va a ayudar a alcanzar un mejor pulido de la restauración. También podemos realizar el pulido de la amalgama con un sistema de gomas en granulación decreciente, partiendo por la más abrasiva, que es la tonalidad café, siguiendo por el verde oscuro y finalmente el verde claro. Es un resumen de las 2 secuencias de pulido de amalgama, la convencional y la especial, que es la que incluiría gomas de pulido. Es esencial utilizar estrategias para la reducción de calor al momento de realizar el pulido de una restauración. Para ello, los instrumentos y productos abrasivos deben usarse en orden decreciente de abrasividad. Está contraindicado el uso de alta velocidad para la realización del pulido. La carga de aplicación debe ser baja para evitar el calentamiento y el afloramiento de mercurio. La presión debe ser intermitente, ya que esto permite un enfriamiento más eficiente. Debe utilizarse agua durante el procedimiento, ya que ésta ayudará a disipar el calor. En general, el uso combinado de pastas de pulido ya ayuda a la disipación del calor. En el caso de las restauraciones de amalgama, tenemos diversas alternativas al recambio. Entre ellas encontramos la reparación, el sellado y el remodelado o pulido. La reparación va a consistir en la eliminación de una parte de la restauración y de cualquier tejido defectuoso adyacente
al área y la restauración del sitio eliminado. El sellado va a incluir la aplicación de un agente sellador en base de resina en un sitio pequeño y defectuoso o en un margen deficiente de hasta 2 milímetros. La remodelación o pulido va a implicar la eliminación de defectos de la superficie o el exceso de restauraciones de amalgama utilizando fresas de acabado. El concepto predominante en odontología hasta hace unos 20 años era que la restauración de amalgama, al presentar fallas, debía ser sustituida. Las fallas normalmente son de varios tipos, tales como fractura del cuerpo o margen de la restauración, recidiva de la lesión de caries en alguna de sus superficies, lesión de caries en una superficie no restaurada, restauración sin contacto o contorno proximal, restauraciones con exceso en la pared gingival, fractura de una restauración. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, en dientes que se ven expuestos a una mayor carga o también restauraciones muy extensas, etc. Dentro de las ventajas potenciales de la reparación versus el recambio es que vamos a minimizar el tamaño de la preparación cavitaria, reduciendo así el trauma del diente y preservando la estructura dental sana. Vamos a reducir el tiempo de ejecución del procedimiento clínico y así vamos a reducir el costo de la restauración. Cabe destacar que también vamos a reducir el volumen de mercurio liberado al medio ambiente. Debemos tener en cuenta que el procedimiento de reparación de amalgama debe ser realizado en casos donde el área afectada sea pequeña y no esté sujeta a grandes tensiones masticatorias. Aquí les comparto un ensayo clínico prospectivo y ciego que buscaba evaluar la efectividad de sellar los defectos marginales localizados de restauraciones de amalgama, que fueron inicialmente programadas para ser reemplazadas. Este artículo concluye que sellar los defectos marginales de las restauraciones de amalgama es un tratamiento conservador que aumenta inicialmente la calidad del parámetro de adaptación marginal y que a los 10 años va a tener resultados similares con el grupo de recambio y no tratado. Esto nos quiere decir que podemos prolongar la vida útil de una amalgama por mucho tiempo, considerando que estamos realizando solo un sellado, un procedimiento simple. Es por esto que debemos considerar siempre la opción más conservadora, ya que obtendremos resultados similares y estaremos preservando una mayor estructura dentaria. En la siguiente diapositiva observamos un ejemplo de caso clínico. En ella vemos una restauración con caries profunda y también con exposición de la dentina. Haciendo uso de los criterios para la evaluación de restauraciones, podemos llegar a la conclusión que necesitamos el recambio. Primero, evaluando las propiedades estéticas. Estas son pobres, de una forma insatisfactoria o que se perdió. En este caso, reparar no es posible y no es razonable y necesitamos el recambio. Al analizar las propiedades funcionales, nos damos cuenta que también son pobres. La adaptación marginal es pésima, se ha perdido parte de la restauración y también presenta múltiples fracturas. Las propiedades biológicas también son pobres. Presenta caries profunda con dentina expuesta a la cual no es accesible para reparar. Todos estos criterios nos llevan a la decisión de que sí o sí debemos realizar el recambio de esta restauración. En el siguiente caso, podemos observar una restauración de composite realizada en el premolar con una completa integridad. Analizando los criterios para la evaluación de restauraciones, llegamos al consenso de que debemos realizar la mantención de la restauración tal y como está. Primero,
al analizar las propiedades estéticas nos damos cuenta que son excelentes, muy buenas, por su forma, por el pulido, por la correspondencia de color, entre otras. Las propiedades funcionales también son excelentes, no presentamos fracturas, lo encontramos adaptado marginalmente, con contacto proximal, etc. Las propiedades biológicas también podemos concluir que son excelentes o muy buenas, suponiendo que no existe sensibilidad posoperatoria y que no se observa inflamación de la zona. Tampoco hay caries, entonces podemos concluir que las propiedades biológicas son muy buenas. En el siguiente caso clínico, observamos una fractura pequeña de esmalte en relación a la zona vestibular del molar. Podemos concluir, luego de analizar los criterios de evaluación de restauraciones, que se debe realizar una reparación. Las propiedades estéticas son buenas, existe un correcto pulido, correcta forma, etc. Las propiedades funcionales son insatisfactorias, debido a que existe material fracturado con daño marginal. Pero a la vez conservamos los contactos proximales, la adaptación marginal es buena. Entonces, podríamos concluir que las propiedades funcionales son solamente insatisfactorias. Las propiedades biológicas son buenas suponiendo que no existe sensibilidad postoperatoria, que no se observa inflamación de la zona y que no hay caries, etc. Entonces, considerando todo esto, podríamos llegar a la conclusión de que solo con una reparación podríamos restablecer la correcta función de esta restauración. Siguiendo con los casos clínicos, en la imagen observamos una restauración realizada con CEREC hace 16 años. Se observa una vista oclusal y una vista mesiolingual. En el segmento mesiolingual observamos un crack de esmalte adyacente a la restauración y una pequeña caries en esta interfase. La reparación de esta restauración fue hecha solo abriendo levemente la interfase, eliminando la pequeña caries que está ahí y sellándola con adhesivo y resina flow. En el siguiente caso observamos una restauración de amalgama vestíbulo distopalatina. Aparte, el diente presenta una caries mesial. Se decide eliminar la caries por el acceso a la lesión y mantener la restauración de amalgama restante. La restauración de amalgama se observa con un correcto punto de contacto y un correcto ajuste y sin caries bajo la restauración. Si se decidiera eliminarla por completo y no realizar la reparación, es probable que debamos terminar realizando una resina indirecta y por ende desgastando una mayor cantidad de tejido aún. En la siguiente imagen observamos otro caso clínico, en este caso una amalgama del diente 2.4, era una restauración de 12 años de antigüedad que se reparó satisfactoriamente hace 2 años por fractura de la cúspide vestibular. Este es otro caso de una reparación exitosa en la que podemos ver que se ha extendido el ciclo de vida de la restauración. En el siguiente caso clínico observamos el diente 1.6 que presenta una restauración de composite de una data de hace 8 años. Esta fue exitosamente reparada hace 2 años con un cajón distal debido a caries secundaria. Entonces podemos observar en la fotografía que la restauración se observa en un estado relativamente bueno, quizás presenta ciertas tinciones, pero consideremos que ya se extendió la vida de esa restauración por 2 años. Entonces podríamos decir que fue una reparación de la restauración exitosa.